Profesor. Háblame, no apagues el micrófono cuando me hablas. Yo, profesor, Víctor Mora. Sí, es que cuando me hablan es cuando los ubico. Bien, el tipo de ecuación diferencial que vamos a ver el día de hoy, me dicen si están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Se titula Ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales son un caso muy particular, muy particular, de unas ecuaciones que también se pueden considerar reducibles a exactas con factor integrante, como lo vimos en la clase pasada. Solo que estas tienen su propio estilo de respuesta, aunque se pueden tratar como reducibles a exactas. Son un tipo de ecuaciones diferenciales que con frecuencia nos van a aparecer en muchos fenómenos del mundo real. Y tienen esta definición, dice, una ecuación diferencial que esté escrita de la forma una función de x por la derivada de la función más otra función de x por la función desconocida, y aquí hago un paréntesis, si yo puedo encontrar quién es y, esa es la solución de la ecuación diferencial. La variable y es la respuesta de las ecuaciones diferenciales. Aquí hay un problema porque la función, si no estuviera esto, si esta parte en verde no estuviera, yo despejo la y esa es la respuesta. Pero como la función desconocida es y también está la derivada de esa función desconocida, el problema está complejo. Por eso tenemos que hacer un proceso de solución para encontrar una solución en donde la variable o la incógnita es la función y la derivada de la función. Tenemos dos incógnitas aquí. Y eso igualado a f de x. Si f de x es 0, la ecuación es homogénea. Si f de x es diferente de 0, la ecuación es no homogénea, como lo vimos en la clase del primer miércoles del curso. Para que la ecuación sea considerada ecuación diferencial, el coeficiente de la primera derivada tiene que ser diferente de 0. Si esto fuera igual a 0, esto desaparece y lo que nos queda no sería una ecuación diferencial, sería una ecuación algebraica. ¿Sí? A este tipo de ecuación la llamaremos ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. Por ejemplo, voy a poner aquí algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones. Una pudiera ser que tuviésemos una función de x multiplicando a la derivada. Sería una función de x multiplicando a la derivada. Más otra función de x multiplicando a la función desconocida. Igualado con otra función de x. Este tipo de estructura es considerada una ecuación diferencial lineal. Recuerden que la característica de linealidad explicada en una clase era que la variable desconocida y la derivada tienen exponente 1. Esta y tiene potencia 1 y esta derivada tiene potencia 1. La variable no estará jamás dividiendo, ¿sí? Ni multiplicando a la propia derivada. Tienen que ser en términos separados. Otra forma en que la podemos encontrar esta sería que esté despejada para y, ¿sí? O que esté la diferencial de y sobre dx como término solo, con coeficiente 1. Que exista alguna función que dependa de x multiplicada por y que esté igualada a alguna función de x. Esta es otra estructura, ¿sí? Y alguna ocasión podría ser como diferenciales de la forma m de x más n de y igual a 0, ¿sí? Que pueda llevarse a esta forma. ¿De acuerdo? Si la expresión que se da en la definición, yo la puedo dividir entre el coeficiente A1, el cual obviamente no vale 0, si esta ecuación yo la puedo dividir entre A1,
la ecuación tomaría la siguiente forma, ¿sí? Al dividir A1 entre A1, pues se hace la unidad y deja la diferencial de y sobre dx solita, como en el ejemplo 2. Se dividiría A0 entre A1, que sería este entre A1, y se dividiría F entre A1. Si esto lo puedo hacer, puedo cambiarles de nombre a estas fracciones. Por ejemplo, a A0 sobre A1 la nombraría como P. Y a F sobre A1 la llamaríamos Q. Esto no altera en lo absoluto la estructura de la ecuación. Y al hacer esos cambios, yo puedo escribir la ecuación lineal de la forma dy en dx más p de x por y igual a q de x, a la que conoceremos como la forma estándar de la ecuación lineal. Si yo identifico una ecuación como lineal, esta sería la forma en que la debo de presentar, ¿sí? Aunque se nos construya de manera distinta, vamos a poder llevarla a este formato. Por ejemplo, esta se puede llevar a ese formato si todo se divide entre seno de x. Es decir, le quitamos este coeficiente a la derivada, lo ponemos dividiendo aquí y lo ponemos dividiendo aquí, y ya toma esta forma. ¿Aquí me captan? ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no le quede claro? Por ejemplo, ¿sí? Escribir en la forma estándar la ecuación diferencial, y voy a escoger una ecuación diferencial que sea 2 sobre x por dy en dx más 4 sobre x cúbica por y igual a x. Esta ecuación no tiene esta forma. Esta ecuación tiene la forma lineal en y de y. Para tener la forma estándar, necesito quitar este número o este coeficiente de la derivada. Por tal motivo, tendría que multiplicar toda la ecuación por el recíproco de esta cantidad, que sería x entre 2. ¿Sí? Y lo diríamos así, multiplicando por x entre 2, que es el recíproco, se tiene, ¿qué quedaría si multiplicamos por x entre 2 esto? A ver, ayúdenme. De entrada, aquí quedaría un 1, porque x entre 2 por 2 entre x me da un 1, y el 1 no lo escribo, aunque aquí va un 1, no lo escribimos. ¿Más cuánto? ¿2 sobre x a la cuarta? No. 2 sobre x cuadrada. 2 sobre x cuadrada por Por y. Oye, y. Igual a 1 sobre 2. no, No es cierto. X cuadrada sobre 2. Cuadrada sobre 2. x cuadrada sobre 2, muy bien. ¿Sí? Y ya tendríamos la forma estándar. Esto con todo y signo sería P. Y lo del lado derecho sería Q. Y eso va a ser importante que lo tengamos. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿El valor de P siempre va con la Y, profe? El valor de P no se lleva a la Y. ¿Sí? Son separados, mira. El No, por valor eso, de P pero... nada más es el que está multiplicando a la Y. Sí, ok. ¿Sí? Gracias. Luego viene el teorema que me dice cómo se resuelve. El teorema dice, una ecuación diferencial de la forma estándar de una ecuación lineal tiene
como solución esta ecuación. ¿Sí? Esta es una ecuación algebraica. Es el exponencial de menos la integral de p de x por la integral del producto de la exponencial de la integral de p de x por q de x más una constante que multiplica a la exponencial de menos la integral de p de x. Se ve horrible, se ve fea. Tú te la encuentras esto y te da un infarto. ¿Sí? Sin embargo, esto es muy sencillo, muy simple. Voy a hacer la demostración de por qué esta es la solución. Espero que me capten. Voy a ir despacito. ¿Sí? Entonces voy a decir lo siguiente. Para demostrar que esto es respuesta, voy a decir, dada la ecuación diferencial en la forma estándar, ¿sí? ¿Qué sería esta? La reescribo, ¿sí? La reescribimos en la forma diferencial m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. Esta es la estructura que le pusimos a las ecuaciones exactas. Esto lo voy a hacer nada más para demostrar que esta es la solución. ¿Sí? El método no se va a ir por exacta, se va a ir por otro camino. De tal manera que tendremos, para que la ecuación se pueda ver de ese formato, ¿sí? Voy a pasar esto que está del lado derecho, lo voy a pasar restando. Lo voy a ir haciendo para que lo vean. ¿Sí? Voy a pasar esto que está del lado derecho, lo paso restando y se iguala con 0. Ahora, este diferencial de x lo voy a usar para multiplicar toda la expresión. Todo lo multiplico por dx. Si se multiplica por dx, aquí quedaría dy y todo esto quedaría multiplicado por dx. ¿Sí? Y si esta expresión la ordeno, simplemente movería ese diferencial de y aquí a la derecha, dado que el orden de los sumandos no altera la suma, aquí me quedaría la expresión que tenemos arriba. Fíjense bien que esta función sería lo que le hemos llamado m. Y aquí hay un 1 que sería lo que conocemos como n. ¿Entendió esta parte, chicos? Sí, profe. Simplemente despejo en su forma diferencial. ¿Sí? Una vez que tenemos la ecuación en esta forma, ¿sí? Realizamos la prueba de exactitud. A ver, voy a calcular la parcial de m con respecto de y, la cual será la derivada de esta función. Vamos a derivar a m con respecto de y. Si derivamos con respecto de y, p y q son constantes. ¿Cuánto vale esta derivada si p y q son constantes y derivamos con respecto de y? Vale P. P de X. Vale p nada más. Muy bien. Esto es una constante y la derivada de y vale 1. Sería p por 1.
Esto es una constante y su derivada vale 0, entonces queda nada más p. Por otro lado, si calculamos la parcial de n con respecto de x, estaríamos derivando con respecto de x a la n, pero la n aquí vale un 1. Y esto sería 0. ¿Sí? Aquí tengo las dos derivadas parciales. ¿Son iguales? ¿Son iguales las derivadas? No. No. Entonces, la ecuación diferencial no es exacta. Si no es exacta, ¿sí? Buscaremos un factor integrante. Y uno de los apartados que me dice cómo encontrar un factor integrante es el siguiente. La parcial de m con respecto de y se diferencia de la parcial de n con respecto de x y se divide entre n. Si esto es una función de x, esto sería utilizado para construir el factor integrante. Y la parcial de m resultó ser p. Y la parcial de n 0. Y la n vale 1. A simplificar esto me queda que efectivamente es una función de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo cual, el factor integrante es mu de x igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Este va a ser mi factor integrante. ¿Sí? Este es mi factor integrante. Copien esto, chicos. Listo, profe. ¿Alguna duda? ¿Qué hacemos con el factor integrante? Ah, pues multiplico la ecuación que quiero resolver, que es esta. ¿Sí? Multiplico esta ecuación por el factor integrante y la ecuación se va a convertir en exacta. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Pasos para resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? 1. Primer paso. Se multiplica la ecuación diferencial estándar por mu, por el factor integrante que es este. Le voy a poner de una vez esta forma ya. Y fíjense lo que va a quedar. Esta es la ecuación que yo tengo. ¿Sí? Esta ecuación la voy a multiplicar por este factor. Se lo voy a poner aquí a la izquierda. ¿Sí? Se lo voy a poner aquí a la izquierda y se lo voy a poner aquí a la izquierda. Ya multipliqué. ¿Sí? Obviamente, esto va a ser una expresión, no va a estar así con el símbolo de integral. Hago esta integral y lo que quede le saco el antilogaritmo y lo que resulte, pues eso va a ser lo que voy a trabajar. Pero aquí hay algo importantísimo. Esta parte que tenemos del lado izquierdo, ¿sí?
es una derivada. Esto que tenemos aquí es una derivada total. ¿Sí? Una derivada total. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar algo que aprendimos en derivadas. ¿Sí? Si nosotros vamos a derivar con respecto de x, derivada con respecto de x, ¿sí? Dos funciones, f por g, la regla dice, es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Regla del producto. Y esto es lo que está ocurriendo aquí, miren. Aquí tengo una regla del producto. ¿Entre quién? Y esta es la parte que los matemáticos se dieron cuenta. Yo me imagino que fumaron un cigarrito de esos raros y se dieron cuenta que lo que están aquí teniendo es la derivada de un producto. Y ese producto es el factor integrante, ¿sí? El factor integrante multiplicado por la solución de la ecuación. La solución es y, ¿sí? Esto hace que se destruya la derivada que está aquí. Como yo quiero despejar la y, esto hay que eliminarlo. Y este procedimiento la reduce. Y quiero que me sigan, por favor. Regla del producto. Esta es f y esta es g. Y la regla dice f por la derivada de g. Y aquí está f y la derivada de g. Más la segunda. Aquí está. Por la derivada de la primera. Y la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. Pero la derivada de una integral sería la función p. La derivada de la integral de p de x es la función p. Y aquí la tenemos, miren. Eso significa que aquí no voy a hacer integrales. Aquí lo que voy a hacer es simplificar. Quedándome del lado derecho este producto, lo cual es una función de x. Y esta ecuación que están observando aquí, es una ecuación diferencial en variables separables. Y como es de variables separables, ¿sí? Resolviéndose por integración. Y esa integración consiste en lo siguiente. Este de x lo voy a pasar del lado derecho donde solamente hay x. Y me va a quedar una ecuación diferencial que va a ser diferencial de esto. ¿Sí? Se queda este operador del lado izquierdo. Y del lado derecho se pasa esto multiplicando por el dx que teníamos aquí abajo. Y esto es una diferencial y esto también es una diferencial. Y entonces le podemos aplicar el operador integral. Ponemos la integral del lado izquierdo, ponemos la integral del lado derecho, ¿sí? Pero esta diferencial y esta integral, como son operadores inversos, el teorema fundamental del cálculo dice que estas dos cosas se anulan, ¿sí? Aquí diríamos que se cancela la integral con la diferencial en el lado izquierdo. Y si se cancelan, pues nada más me queda esto, ¿sí? No voy a hacer absolutamente nada. Solo escribir el factor integrante por la solución. Y al integrar, voy a tener que hacer esta integral, esta así, y sumarle una constante de integración. Y por último, despejando y, si yo quiero despejar a la solución
en función solo de x, me quedaría esta integral dividiendo a todo esto. Dividiría a todo lo que tenemos aquí y la escribiríamos así. El miembro derecho dividido entre el factor integrante. ¿Sí? Pero recordemos que cuando hay una cantidad elevada a una potencia dividiendo, yo puedo ponerla en el numerador con una característica que le cambie el signo al exponente. Si tengo x cuadrada aquí abajo, la puedo subir como x a la menos 2. Y eso es lo que voy a hacer. La voy a poner por la izquierda y le voy a cambiar el signo. Pero como es como un denominador, divide a uno y a otro término. También se lo vamos a poner a la c con exponente negativo. Y esto es lo que el teorema afirma. El teorema me decía que la solución iba a ser esta. Efectivamente la que tenemos aquí. ¿Sí? Con esto queda demostrado nuestro teorema. Como todo lo que hemos estado haciendo de forma general se ve así muy pesado con la simbología, ahorita que veamos los ejemplos se van a dar cuenta que no tienen más complejidad que hacer dos integrales. Una, el factor integrante. Dos, esta otra integral. Aquí se hacen dos integrales. ¿Sí? Los pasos serían estos, ¿no? Se multiplica el factor integrante. El paso número 2 sería el de aquí. Es una variable que se resuelve por integración. Y el paso número 3 sería despejar y. Y aquí retomo algo que siempre comento a muchos estudiantes. ¿Por qué para algunos alumnos resulta complicado la matemáticas? Ven esto y dicen, no lo entiendo, ni sé lo que está haciendo. Y el problema es, si no conoces las propiedades de los objetos con los que trabajas, en este caso, derivadas, integrales y funciones, no entiendes los conceptos. Y segundo, si no estás acostumbrado a escribir con lenguaje matemático, ¿sí? Esto para ti son jeroglíficos o son idioma de otro mundo, ¿sí? Y es importantísimo que ahorita los estudiantes, como ustedes, aprendan a leer el lenguaje matemático. Es como una segunda lengua extranjera, como el inglés, nomás que este es el lenguaje universal, ¿sí? Así como lo ven los rusos, los chinos, los japoneses, los árabes, los ingleses y los mexicanos, con el mismo lenguaje. ¿Alguna duda, algún comentario, muchachos? No, profe, hasta ahora no. Ok. Miren, vamos a verlo con un ejercicio para que vean que es muy sencillito. Por aquí tengo algunos ejemplos. Y para hacer esto. Hacer el primero de estos. Ver qué tanto se puede complicar. En caso de que las integrales sean difíciles. Y el problema son las integrales. Primer problema. Resolver las siguientes ecuaciones lineales. Tenemos una función de x por una derivada. Y del lado derecho tenemos una expresión de x y de y. No tiene la forma estándar. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer es reescribir la ecuación diferencial en la forma estándar.
Esto pueden ser 1 o 2 pasitos algebraicos. Como por ejemplo, del lado izquierdo tiene que estar la derivada y también tiene que estar lo que tenga y. Lo que tenga y tiene que estar del lado izquierdo. Y si estas dos cosas las paso al lado izquierdo, pasarían sumando. 8y más 4xy. Pero la y tiene que estar factorizada. Entonces, la agrupo y la y la saco como factor común. ¿Sí? Saco la y como factor común y quedaría de esta forma al salirse como factor común. Lo que sobra es el 5. Y en este momento, esto es A1, A0, ¿sí? Y f de x. Si toda la ecuación la divido entre x más 2 al cuadrado, la pasaría a la forma estándar. Aquí diría lo siguiente. Dividiendo entre x más 2 al cuadrado, me quedaría dy de x más, voy a dividir entre x más 2 al cuadrado. Y al estar escribiendo, estoy pensando que esto todavía tiene otro factor. Ese factor es un 4. ¿Sí? Y ese 4 multiplica a la x y al 2. Y todo eso está multiplicado por la y. A la x para tener 4x. Y al 2 para tener el 8. Y esto sería igual a tener el 5 dividido entre, ¿cuánto? X más 2 al cuadrado. X más 2 al cuadrado. Y aquí puedo simplificar un factor con otro factor para llegar finalmente a la forma estándar. ¿Sí? Quedaría un 4 sobre x más 2 por y igual a todo esto. Ya la puse en la forma estándar. En este paso, te detienes un rato y puedes preguntarte, ¿quién es P de X? Es la fracción de 5. sobre X más 2. P de X es esto. Con todo y signo. ¿Sí? Este es P de X. Cuando el signo es positivo, no lo escribo. Pero si fuera negativo, sí me lo traigo. ¿Sí? ¿Quién es Q de X? 5 sobre X más 2 al cuadrado. Esto es Q de X. ¿Sí? Ok. Ya tenemos Q de X. Otra cosa aquí mismo. El factor integrante. El factor integrante. Que lo llamamos mu de X. Recuerden, el factor integrante donde lo puse es este. Este es el factor integrante que me dio la ecuación exacta. E a la integral de P de X. Voy a calcular esta integral. E elevado a la integral y P de X es 4 sobre X más 2. Diferencial de X. Esto lo tengo que simplificar. ¿Sí? Tengo que simplificar esta integral. ¿Cuánto vale la integral de 4 sobre X más 2? 4 logaritmo natural de x más 2. 4 logaritmo natural y entre paréntesis X más 2. Muy bien. Esa es la integral. Pero voy a simplificarla y retomo las
propiedades de los logaritmos. Un número que esté multiplicando a un logaritmo pasa como exponente del argumento. Esto sería lo mismo que tener e elevado a la logaritmo natural de x más 2, y el x más 2 va a estar elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? Esto es lo que dice la propiedad de los logaritmos. Y entonces, el logaritmo y el exponencial se cancelan. ¿Sí? El exponencial, cuando ya el coeficiente no tiene logaritmo, se pueden cancelar. Y me quedaría como factor integrante x más 2 a la cuarta potencia. Este es el factor integrante. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Si regreso a ver los procesos, dice que para resolver la ecuación, multiplique la ecuación estándar por el factor integrante. Entonces vamos a aplicar los pasos. Primer paso, ¿sí? Multiplicando la ecuación diferencial estándar por el factor integrante. Y la ecuación estándar está aquí. Esta es la ecuación estándar. ¿Sí? La ponemos aquí y la voy a multiplicar por esto. Del lado izquierdo iría ese factor. Y luego esto se va a multiplicar por x más 2 a la cuarta. ¿Cuánto me va a quedar? Multipliquen esto por esto. 4x más 2 a la 3. 4 por x más 2 al Al cubo. Al cubo. Ahora multipliquen este de la derecha por el factor integrante. 5 por x más 2 al cuadrado. Al cuadrado. Perfecto. Ya tienen su primer paso, que es una multiplicación. El paso número 2 consiste en lo siguiente. El lado izquierdo es una diferencial total. ¿Sí? El paso número 2 te dice que lo que quedó a la izquierda es una diferencial total. Ah, ok. Y eso consiste en hacer esto, miren. Vas a escribir del lado izquierdo una diferencial total, que es diferencial, y entre paréntesis vas a poner el factor integrante multiplicado por y. Si tú derivas esto, te va a dar esto de aquí. Fíjense bien, la primera, aquí está. La derivada de la segunda es esta. Más la segunda, aquí está. Por la derivada de la primera. Y la derivada de la primera expresión es 4, que multiplica a x más 2 al cubo. ¿Sí? De aquí a aquí es una síntesis. Del lado derecho pondríamos 5 por x más 2 al cuadrado diferencial de x. Este de x lo pasamos a la derecha. ¿Sí? Paso 3, ¿sí? Se integra respecto de x y se despeja y. ¿Cómo integramos? Lo voy a escribir para que lo vean. ¿Sí? Para integrar,
le pones el símbolo de la integral a la izquierda de un lado y el símbolo de la integral de la izquierda del otro lado. En la izquierda se cancela el símbolo de diferencial con integral. Estos se anulan. Y te queda esto como resultado de la integración. Ni siquiera haces nada, nomás escribes. Del lado derecho sí tienes que hacer esta integral. Pero esa integral está muy sencilla en este caso. Esta integral vale 5. Y el x más 2 al cuadrado sería x más 2 al cubo sobre 3. Aquí pondríamos x más 2 al cubo. ¿Sí? Y le ponemos la constante de integración. Ya terminamos. Pero hay que despejar la y. Y para despejar la y, lo único que haces es esto, lo pasas dividiendo. Este es el factor integrante. Esto que están viendo como x más 2 a la cuarta es lo que en el modelo aparece aquí abajo. Esta parte de aquí de abajo es esa expresión, ¿sí? Todo el exponencial. Bueno, pues aquí está muy fácil despejar. Si esto pasa dividiendo, va a dividir a este de aquí. Y te va a quedar un 5 arriba, un 3 abajo. Y si divides x más 2 al cubo entre x más 2 a la cuarta, pues abajo predomina un x más 2. Y si la c la divides entre x más 2 a la cuarta, pues la c va a quedar dividida entre x más 2 a la cuarta. Y se acabó. Aquí tienes tu respuesta del problema. ¿Dudas, muchachos? Profe, yo sí tengo una. Sí, Del lado izquierdo, ¿siempre nos va a quedar una diferencial total? ¿O solamente será en siempre. algunos casos? No, siempre. En las lineales, siempre. Y va a ser el factor integrante por y, siempre. Ok, profe, muchas gracias. Eso significa que tú, una vez que tengas el factor integrante, tú te puedes ir directamente aquí. ¿Sí? Te puedes ir directamente aquí. Pones la integral del diferencial y esto que está aquí es Q por el factor integrante. ¿Qué es lo que dice la fórmula? ¿Sí? Del lado derecho tiene que estar la integral de Q por el factor integrante. ¿Sí? Esta ecuación no está en su forma estándar. ¿Entre cuánto hay que dividir? ¿Entre cuánto tengo que dividir esto para que esté en la forma estándar? Entre X. Entre X, entre esta X. Y la ecuación quedaría de y en de X menos 2 entre X por Y igual, divides entre X quedaría X cuadrada menos, divides entre X te quedaría 1 sobre X cuadrada.
¿Sí? Ya está en su forma estándar. ¿Quién es P? 2 sobre X. entre X. Menos 2. Acuérdense. Se va el signo. ¿Sí? El factor integrante es, te vas directo al factor integrante. Ese factor sería mu y sería el exponencial de la integral de menos 2 sobre x de x. Esto va a ser igual a e a la integral de menos 2 sobre x, que es menos 2. Se sale el menos 2. Y la integral de dx sobre x es logaritmo de x. Si el menos 2 lo pasas como exponente de la x, queda x a la menos 2. Y el logaritmo y la exponencial se cancelan. Y este es el factor integrante. De aquí te vas directamente a la solución. Abusados. Si ya conozco el factor integrante, esta ecuación se escribe así. Diferencial total de el factor integrante por la solución. Aquí le pongo el puntito nomás para enfatizar que es por la solución. Del lado derecho ponemos esto multiplicado por esto. Multiplicamos esto por esto. ¿Sí? X cuadrada por x a la menos 2 te da 1. Menos 1 sobre x cuadrada. Eso también es 1 sobre x cuadrada. X a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre x cuadrada. Te va a dar 1 sobre x cuarta. ¿Sí? A esto lo encierras entre paréntesis. Le pones dx. Integras de un lado e integras del otro lado. ¿Sí? En el lado izquierdo no haces la integral. Se cancela. ¿Sí? De hecho, la integración es un despeje. Del lado derecho sí haces la integral. La integral de 1 es x. Menos. La integral de 1 sobre x cuarta es más x cúbica sobre 3. Sobre 3. Más c. ¿Sí? No es cierto, aquí es esta x cúbica va abajo. ¿Sí? Aquí abajo. Aquí es un 1. La integral de x a la menos 4 es x a la menos 3 sobre menos 3. El x a la menos 3 es x cúbica. Esto es 1 sobre x cuadrada. Si despejas la y, estarías multiplicando todo por x cuadrada. Al multiplicar por x cuadrada esta x, te va a dar x cúbica. Al multiplicar por x cuadrada este término, te va a dar 1 sobre 3x. Y al multiplicar la c, te quedaría c por x cuadrada. ¿Sí? Recuerden que esto es x a la menos 2. Es lo mismo que tener 1 entre x cuadrada. ¿Se acabó? Aquí está la solución. Son poquitos pasos. Una vez que los sistematizas, ¿sí? Son poquitos pasos. ¿Se comprende, hijos?
Sí, profe. Bueno, vayan avanzando con el problemario para que me consulten dudas, por favor. El problemario tiene que quedar completamente terminado antes del examen. ¿Sí? ¿Qué día va a ser el examen? El examen está programado para el día 17 de este viernes al otro. Estamos en veremos si va a haber clases o no va a haber clases. No han dicho si hay o no hay actividades. Tentativamente no hay puente. Andan diciendo que hay puente y no sé. Pero el examen está programado para el 17. Cuando ya estemos muy próximos, confirmamos nada más la fecha. ¿Sale? Profe. Nos vemos el miércoles. Hacemos un ejemplo más con PBI. Y seguimos avanzando. Necesitamos ver todas las aplicaciones. Pasen buena tarde. Hasta luego, profe. Buen día. Buena tarde. Adiós, chicos.